gracias. Primeramente, como dicen los clásicos en la lengua latina y manejando un poquito latinazgo, prima facie, mi gratitud, mi cariño, mi amor fraterno a mi querida Universidad Autónoma de Guerrero, de donde egresé en la Facultad de Derecho en 1982. Mi gratitud por sobre todo a la Facultad de Derecho, que ahora tengo el privilegio de saber que usted, maestro Penatud, la dirige, y yo no dudo que este ejercicio académico a través de este seminario nos abre una compuerta fantástica en el manejo del derecho comparado que tanto nos urge, dada la gran plataforma de reformas que hemos tenido aproximadamente hace 20 años. Saludo con cariño al doctor Guillermo Girón, representante del señor rector, muy amable por su inauguración y por acompañarnos. Saludo de manera muy especial, de verdad, de manera muy especial, a mi querido amigo hasta Costa Rica, al doctor Rafael Rodríguez Salazar, y obviamente al grupo de Procesal Penal de la Universidad de Fidelitas de Costa Rica. Jóvenes, muchas gracias. Ustedes son los que nos motivan en viajar, en manejar derecho comparado y en escribir. Espero que pronto estemos en Costa Rica manejando un tema de los más novedosos y que presentamos hace 10 días como acto académico novedoso sobre lo que son las técnicas para investigar, no el delito, el hecho en sí y el manejo de las famosísimas teorías tan especiales que manejan en Alemania, Italia y evidentemente en España. Saludo con mucho cariño al magistrado Paulino Jaime, representante del Poder Judicial, obviamente, y de manera muy particular a mi querido presidente Raimundo, obviamente quien me motivó, quien me buscó, quien estableció el enlace para que estuviera con ustedes, pues es el joven doctor Jorge Ari Leider Reza Arzola. Joven, muchas gracias. ¿Leyó usted un currículum como para pedir trabajo? Yo ya voy de salida, ya casi me voy a la jubilación. Muy gentil por esas palabras tan especiales, y nos contagia no solamente con su juventud, sino también con esa interacción que evidentemente hizo llegar a su servidor, que con mucha humildad acepté participar con ustedes. Y evidentemente felicito también al joven Eber Fernández Nava, que es el director del Grupo Hermes y del Centro de Estudios y de Formación Académica Especializada. A todos ustedes, compañeros, maestros, académicos, espero que haya jueces, espero que haya magistrados, espero que haya académicos de Derecho Procesal Penal, porque tuve molto la pronta conversazione del diritto comparato nazionale mexicano con la parte italiana, e no cuesta comparato. La verdad es que el derecho penal procesal comparado Italia-México dista un tanto cuanto, pero de la pronta cuesta conversazione sacaremos algunos resultados. Los felicito a todos ustedes, a los brillantes ponentes que participarán. Seré muy breve, me imagino que me quedan 40 minutos o 3 horas, no sé, pero yo lo voy a intentar abarcar este tema que es fantásticamente trascendental. ¿Ustedes creen que la presunción de inocencia es muy novedosa? No, es tan antigua como la propia humanidad. Fíjense que cuando fui a estudiar mi postdoctorado a Milán, a la Terza Escuela de Sociología Jurídica de Milán, que está atrás del Domus de San Ambrosio. Caminan ustedes atrás del Domus, en la gran iglesia, la gran catedral de Milán, y caminan ustedes por la calle del Perdón y van a dar a esa bellísima universidad. Fueron 4 años, del 2006 al 2010. En el 2011 empecé a desempeñar la función que acaban de relatar y tuve que ir a hacer mi examen, que por poco y se pierde mi pasantía del examen postdoctoral en el 2017. Y llevaba como tema importante en el 2017 este trabajo, presunción de inocencia. Le pregunto a muchos abogados y a ustedes alumnos que no les angustie. La presunción de inocencia es un principio, es una garantía, es un derecho. Es una de las primeras interrogantes que manejo en este libro y que yo planteaba con mis maestros empezando. Fíjense que los maestros, los decanatos en la Terza Escuela, el más joven tiene 65 años y el mayor 95. Me dijeron, ¿crees que con ese tema te vas a postdoctorar? Está muy limitado.
Y yo le dije, creo que en mi país, pese a que han escrito 2 o 3 autores sobre presunción de inocencia, no hemos definido si es principio, si es garantía o si es un derecho procesal. Con la reforma a nuestra Constitución, en el artículo 20, apartado B, fracción primera, se habla de un derecho procesal. Luigi Ferrajoli, ese grandísimo maestro de Italia, abre el parteaguas para establecer los bloques positivos y bloques negativos sobre el garantismo. Y nos dice, la presunción de inocencia, tomando en cuenta los criterios internacionales, se convierte en un garantismo inminente. Y yo le agrego, la presunción de inocencia es un principio de universalidad mientras exista el ser humano en la tierra. Fíjense ustedes que una de las preocupaciones que más me llamó la atención y busqué evidentemente el antecedente es precisamente en el derecho hebreo. Para los que les gusta manejar derecho comparado, porque verdaderamente a los abogados debemos manejar derecho comparado. El derecho comparado se convierte en una de las herramientas más importantes en el mundo. Los tratados internacionales son el parteaguas. Yo no acepto una ejecutoria de mis secretarios de estudio y cuenta si no llevan el bagaje de un instrumento internacional como parte de un principio procesal. Y en este contexto de este primer libro, yo afirmé, primero, que la presunción de inocencia es un principio con carácter universal, es un garantismo de defensa y sobre todo, evidentemente, es un derecho procesal de acuerdo al 20 constitucional. Pero me decían mis maestros, principalmente mi maestro Giovanni Manco, estás muy limitado. Tienes que hacer una propuesta mucho más arrebatada, más técnica, más especializada. Pues, ¿qué creen? Parte de lo que es la cultura italiana, empezando por la ordenanza criminal de 1670, la ordenanza criminal de 1670 nos empieza a describir, ya había pasado la Santa Inquisición, el tribuno de la Santa Inquisición decía que para que a una persona se le investigase, se le detuviese, tenía que rastrearse las huellas, los vestigios o los indicios. Este primer antecedente de esta ordenanza criminal de 1670 da el nacimiento tan especial a la Declaración Universal de Derechos Humanos y Deberes del Hombre de 1789. Y ya tenemos 2 antecedentes importantes. Después, obviamente, viene la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que hoy seguimos entre el garantismo, entre el derecho pro homine, entre lo que son en sí los bloques de corte constitucional y que técnicamente podemos llamar derechos fundamentales. ¿Cuántos antecedentes tenemos solamente de este principio de presunción? Aproximadamente 15. Acabo de mencionar 3, pero también en nuestro país se decía en la Suprema Corte de Justicia que este principio de presunción lo encontrábamos en el artículo 14, artículo 16, 20 y 21 constitucional. Pero no se tenía plasmado como hoy se tiene precisamente en nuestro 20 constitucional, que yo evidentemente lo comparo con otros países que he visitado como Perú, Chile, Argentina, he estado en Costa Rica y hemos definido la parte sustantiva técnicamente depurada que el 20 constitucional apartado B, fracción primera, cataloga a la presunción de inocencia de México para el mundo como un derecho procesal. Pero aquí viene lo interesante. Me di cuenta que era tan aparentemente limitada mi postura, porque a partir del primer libro que escribí sobre presunción de inocencia, manejábamos ya los estándares de la prueba. Hoy, si vamos a Alemania, se habla de la instrumentación objetiva para tasar o no tasar o manejar la sana crítica en una resolución. Vamos a Italia y manejan la valoración libre a través de indiciología. Vamos a España y hay 2 corrientes en España. Una la comparto doctrinalmente, no la comparto procesalmente porque lo he dicho y lo he sostenido. La racionalización de la prueba como tal, en un caso práctico, principalmente en delitos de alto impacto, en donde no hay técnica de investigación,
Me parece que la carga de la valoración se la estamos dejando al juez y eso me parece incorrecto. La racionalización de la prueba, evidentemente de un gran maestro y amigo mío de Girona, le tengo su reserva como tal, porque evidentemente que la racionalización como tal, dentro del contexto de los estándares de la prueba, tiene una diversificación especial que tiene que ver con la sana crítica, con la valoración de la teoría circunstancial. Y para hablar de presunción de inocencia como tal, desde la fase inicial en una investigación técnica, tenemos que manejar por lo menos 3 o 4 teorías, o 5. Teoría de las probabilidades, teoría de las equivalencias, teoría de la sistemática probatoria. Ahora mismo, la teoría del hecho con una tecnicidad metodológica. Si ustedes me dicen, no, para mí la presunción de inocencia es aquello como derecho que mientras no te declares culpable es inocente. Ay, pues qué fácil. Miren qué fácil y qué rimbombante es para los abogados decirlo como tal. No, señores, y no, jóvenes. No. La teoría, yo elevo este principio a teoría porque en los códigos, por lo menos en mi país, el Código Nacional de Procedimientos Penales, aproximadamente en 36 artículos, hablan del objetivo especial en un delito que es el hecho. Entonces tenemos que hablar del hecho como tal y la presunción se da a través de los actos y a través del hecho. La gran preocupación es que en las audiencias preliminares o las definitivas decimos que nos acogemos al principio de presunción, pero no explicamos cuál es la tesitura para destruir la muy incipiente teoría del caso del órgano acusador. Uno de los aspectos que más me preocupó es hacer una introspección y una regresión en la parte histórica. Fíjense ustedes, no voy a manejar tantos ejemplos, solamente este de manera muy concreta. Para los que les gusta mucho el derecho canónico y sobre todo leen un poquito la Biblia, ¿se acuerdan de aquel caso tan especial de que en un momento dado a la mujer adúltera se la llevan al maestro de Jesús de Nazaret para decirle a los fariseos, mira, de acuerdo a la ley mosaica, esta mujer ha cometido un delito contra Dios y contra el Estado. Hay que castigarla, hay que apedrearla, hay que quitarle la vida. El maestro Jesús de Nazaret se comenta que se inclina en el piso, empieza a escribir grafos. Todos gritaban y decían, bueno, ¿no la vas a castigar? El castigo como tal se convertía en la punibilidad definitiva de aquel pueblo de acuerdo a la ley mosaica. Cuando él se levanta y todavía algunos ancianos que acusaban, que establecían la acción de acusación, ius populis, hoy incluso manejamos la acción de acusación vía anónima. La denuncia anónima o la delación no debe tener ningún valor legal, pero también así debe de ser catalogado por el propio órgano acusador y por el propio juez. Sin embargo, nos hemos encontrado con gratas sorpresas de que hay jueces de distrito en mi país que valoran la delación siempre y cuando está concatenada, ojo, atención, a indicios. El código dice datos de prueba. Este es un error garrafal. ¿Datos de prueba de qué? Si me dicen, de acuerdo al testimonio de A, se manejan 5 indicios sobre tiempos, condiciones, circunstancias, formas de ejecución del hecho, estoy hablando de datos indiciarios, principalmente en audiencias preliminares, porque se convierten en actos de investigación, no datos de prueba. Los datos de prueba es evidentemente cuando entra uno después del auto vinculatorio a proceso y empezamos a valorar la catalogación de pruebas, que también valga el comentario. ¿A quién se le ocurriría en mi país que en el catálogo de pruebas la denuncia, perdón, la declaración del acusado se convierta en una prueba? O sea, que por un lado, en la Constitución decimos que la presunción de inocencia es un derecho y en el Código decimos que está en el catálogo de pruebas. Me parece un punto de contradicción, no solamente teleológico, sino desde el punto de vista
evidentemente normativo. Y luego, si me apuran un tanto cuanto, me parece también increíble que hay jueces de distrito que niegan el amparo o jueces de control, de los cuales no comparto el nombre de control, porque no establecen controles de corte constitucional, establecen legalidades de las audiencias. Y valga el comentario, cuando yo fui por vez primera a España, yo quería encontrar libros de juicios orales. En ninguna parte de Europa, jóvenes, principalmente de las universidades que me escuchan, si algún maestro por ahí les dice, vamos a estudiar juicios orales, no hay juicios orales en el mundo. Hay juicios de audiencias, y los juicios de audiencias son preliminares y audiencias definitivas. No hay jueces de control, hay jueces de legalidad, jueces de instrucción y jueces de sentencia, más jueces de ejecución. Esto es ir manejando derecho comparado, y obviamente les inserto la gran responsabilidad que los abogados del siglo XXI que no manejen los 5 sistemas de justicia, pues evidentemente que estamos mutilados. Pensamos que un magistrado, por ser magistrado, no debe de conocer el sistema penitenciario cuando es la 4ª etapa del proceso. No debemos de conocer sistema de seguridad pública porque no vamos a ser nunca policías ni vamos a manejar la teoría de la prevención. ¿Cuántos errores en muchas ocasiones cometemos en las universidades? Hoy, siglo XXI, urge, es imperativo que manejemos las reglas procesales, pero sobre todo, tampoco que no nos engañen, que cada autor es creador de cada teoría. Aportamos nuestras ideas de acuerdo a nuestras experiencias. Yo quiero decirles que en el 82, cuando egresé de la facultad, pues yo me quería comer el mundo y manejaba infinidad de iniciativas. Las mandaba a los congresos, locales y federales. Nunca recibía respuesta. Me puse a escribir y me fue maravillosamente bien. Hoy, simplemente estamos en la 10ª edición del libro de la investigación ministerial previa. 10 ediciones con Porrúa. Agrego ahora el libro de técnicas. En el año de 1996 se reforma el 21 constitucional. ¿Ustedes creen que los señores ministerios públicos, que los señores peritos, que nuestros policías, llámense a textos policiales, informes de policías homologados, que no hay nada de homologación, ni son los primeros receptores ni obligados, son entes procesales? Aquí, en Inglaterra o en España, son entes procesales que entran en el contexto de una diligenciación para la investigación de un hecho. Pero aquí viene lo importante, mis queridos amigos. ¿Por qué elevo un principio tan anquilosado, tan vetusto como la propia humanidad a teoría? Porque una teoría establece presupuestos, establece estamentos ordinarios para llegar a una conclusión evidentemente metodológica, objetiva y científica. Hoy, el ejemplo más simple. Algunos autores hablamos o señalamos que con la pandemia se violaron principios de corte constitucional y procesal sobre la mediación o la parte de la contradicción del probando. Nada de eso. Estuvimos con reglas procesales y como reglas de excepción, porque así lo maneja nuestra máxima constitución o nuestra máxima ley, que es la Constitución General de la República. Pero ¿por qué agrego? ¿Por qué plasmo? ¿Por qué me inquieta tanto el hecho de manejar a la presunción como teoría? Porque es muy fácil establecer la delación. Porque es muy fácil establecer la acusación sui generis, subjetiva. ¿Qué es la subjetividad? Lo contrario al establecimiento de un hecho real. Por eso hablar de presunción es hablar del antes de. Por eso se habla. Hoy, y escúchenlo bien, mis queridos jóvenes, maestros y amigos que nos acompañan en este tan importante seminario. La estructura arquitectónica, imagínense un bello edificio, la estructura arquitectónica de todo proceso penal. Y esto lo aprendí en Italia y obviamente en algunas discusiones, principalmente en la Universidad de Salamanca y la Complutense de Madrid.
La estructura arquitectónica del proceso penal, ya quítenle sistema penal acusatorio, ya no existe como tal en el mundo. Cuando ya tenemos código, ya no es sistema, ya son reglas de corte procesal. Vea mi país, dice Código Nacional, no dice sistema penal. No conocemos el sistema penitenciario, no conocemos el sistema de seguridad pública, a veces no nos interesa los tratados internacionales y decimos sistema penal, seguimos con juicios orales. Pues bien, esta superestructura para un buen litigante, un buen servidor judicial o un buen ministerio público como elemento o ente procesal de la carga probatoria como tal, como nos los enseñó Florian, es precisamente esta parte estructural de los 4 pilares más grandes. Para hablar del proceso penal en el mundo se requieren 4 estamentos interesantes. Primero, principio de legalidad. No tienes que ir más allá de lo que legalmente te permiten las leyes y los reglamentos. El principio de debido proceso, que en México lo encontramos en el artículo 20, apartado A. Presunción de inocencia, que lo encontramos en el apartado B del 20 constitucional y los tratados internacionales. Es fácil en una sentencia hablar que se establecen las condiciones objetivas del debido proceso. Descríbemelas. ¿Cómo no fueron atacadas por los argumentos del órgano de acusación o cómo si fueron objetadas o argumentadas por el abogado precisamente en la audiencia final, en la etapa de oralidad? ¿Cuántas circunstancias tan especiales de corte procesal nos encontramos cuando hablamos ya? No de un principio, ya no de una garantía, ya no de un derecho, no. Ya estamos haciendo referencia a una teoría. Para hablar de teoría, y se acuerden un poquito a los que les gusta el penal, ¿se acuerdan de la teoría del delito? Para algunos autores en Alemania se habla de 3 elementos, en Italia se habla de 4, en España se habla de 5, y en lo particular, yo, Martínez Garnelo, en la mayor parte de mis libros, sostengo que la teoría del delito son los 7 elementos estructurales para la aplicación de una sentencia, ya sea absolutoria o ya sea condenatoria. Simplemente, uno de los elementos de la teoría del delito que pude encontrar en la corriente alemana es la atribuibilidad. ¿Cómo le atribuyes a un sujeto con capacidad y evidentemente intelectualidad para realizar un hecho delictivo? No de un homicidio, no. De acciones financieras, de transacciones financieras que incluso provocan el derrocamiento de un gobierno o simple y sencillamente el debacle económico de un país. Eso es parte fundamental. ¿Se acuerdan ustedes que se decía en la teoría del delito, independientemente si son 3, 4 o 5 elementos, es conducta, ausencia de conducta, tipicidad, ausencia de atipicidad, punibilidad, excusas absolutorias, etcétera, etcétera? Pues la teoría de la presunción, en el capítulo 4, página 428 de este libro, que ya se agotó, por cierto, vamos por la 3ª edición de Porrúa, señalo que son 6 elementos de la teoría de la presunción. Atención, Ministerio Público, vas a describir tu acusación. Por cierto, decimos, en los alegatos de la investigación inicial, que yo no entiendo por qué hablan de investigación inicial e investigación complementaria. Incluso algunos autores hablan de investigación formalizada y desformalizada. La investigación es objetiva, metodológica, técnica y científica. No le des tanta vuelta. Pero bueno, en nuestro Código Nacional decimos que tenemos una investigación inicial. Tienes que acreditar la imputación. Sí, pero esta imputación, ¿a dónde entra en la teoría del caso? En la descripción del hecho. Primero descríbeme el hecho. Es decir, lo primero que el órgano de acusación, los ministerios públicos, pues, con sus auxiliares, no los primeros respondientes. Yo no comparto la postura de que los policías sean respondientes. No responden nada. Y luego en los interrogatorios tienes que estarlos orientando de una o de otra manera. No. Son atestos policiales. Está por salir mi libro sobre las diligencias del policía de este siglo XXI. Espero que también lo presentemos ordinariamente, porque es el cumplimiento que yo quiero dejar para mi país y obviamente para aquellos hermanos países que me están ahorita dando la oportunidad de llegar a ellos.
Esta parte de los 4 estamentos formales que acabo de señalarles, junto evidentemente con la tecnicidad de la investigación, van en el primer elemento de la teoría de la presunción, es decir, acredita la objetividad, ojo, atención, objetividad del hecho. En Italia se manejan 2 subcorrientes para hablar de la teoría del hecho, es decir, la acción directa y el acto de acción indirecta. Estos 2 elementos acreditan el hecho. Y evidentemente que si nos vamos a la cultura del jus romano, ¿se acuerdan del derecho romano? Que había actos voluntarios, actos involuntarios, actos de la naturaleza, vienen a conformar en definitiva el hecho. Esta acción como tal, yo no la inventé, está como tal en nuestro Código Nacional. Dice que el objeto de una investigación es precisamente el hecho a investigar. El problema es cómo acreditas ese hecho cuando se dice de acuerdo a la teoría del caso. Acredítame, ojo, el factum, es decir, el hecho. Acredítamelo con el probandum. Por favor, para establecer el probandum de una acción imputativa, es decir, la capacidad intelectual y volitiva que viene a acreditar la parte de la culpabilidad, Goldsmith señalaba que la estructura de la culpabilidad para sancionar a cualquier persona no es el acto de imputación. La imputación es el señalamiento. ¿Se acuerdan del ejemplo que les señalaba de los fariseos? Cuando Jesús de Nazaret se levanta y le dice, mujer, ya te puedes ir a tu casa. ¿Quién te está acusando? No hubo un acto de señalamiento. Imputar es señalar. En presunte es el que nace sano, nace puro como tal. Por eso se habla de una presunción. Pero los ministerios públicos deben destruir ese acto de presunción y los abogados deben señalar que no es destruido el objetivo principal del hecho. Es decir, elemento positivo para el acusador. Evidentemente que para que destruyas presunción tienes que acreditar la objetividad del hecho. Elemento negativo para los abogados que ejercen tan bella profesión que es la defensa, alega que esta parte objetiva del hecho es subjetiva en la acusación. Atención, por el lugar, por los tiempos, por las condiciones, por las circunstancias, por la carencia de indicios. Es ahí donde ya empieza a sonarme un tanto muy distante y agreguen, por favor, huellas, vestigios, evidencias, que hay una gran clasificación dentro de lo que es la ciencia criminalística y forense como tal en este siglo XXI, en donde el Internet, no a través de la justicia en línea, sino a través de las plataformas para investigar e interceptar una llamada telefónica o una transferencia de dinero, se requieren una tecnicidad metodológica totalmente distinta a la anterior. Quizá esto me puedan indicar o señalar que puede resultar evidentemente muy complicado o muy difícil. Claro, será difícil si no manejamos técnicas. Será difícil si no establecemos que esta teoría de probabilidades con equivalencia sobre la descripción del objetivo del hecho como tal, que es la parte toral del que acusa, o la descripción de la subjetividad por parte del que defiende, nos va a abrir evidentemente un parteaguas trascendental. Y decía yo que de aquel primer trabajo que inicié sobre el principio de garantía de derecho, en los capítulos subsecuentes ya manejábamos el probandum a través de los estándares. Hoy se habla mucho de los estándares de la prueba. Pues yo no quiero que se les olvide, principalmente para mis jueces en mi país. Por favor, cuando dicten sentencias o autos vinculatorios o no vinculatorios a proceso, díganme si está acreditado o no está acreditado, si está vulnerado o no está vulnerado el principio de imputación de señalamientos a través del probandum, pero no de datos de prueba, sino de indicios contundentes, directos, concatenados y sobre todo imputativos y referenciales que van a establecer precisamente esa objetividad del hecho. Y si me apuran un tanto cuanto, no olviden, por favor, las 2 reglas más bellas en el esquema, vamos a llamarle temático, de esta teoría de la presunción de inocencia. Que no se les olvide, y yo busco en las ejecutorias
nacionales o internacionales, cuando dictan absoluciones, ¿qué regla están aplicando? ¿La regla del juicio o la regla del trato? Cuando me dicen, estoy aplicando la regla del juicio, quiero observar cuáles son los estándares de la prueba que han ido mutilando y alejándola como tal. Porque si hablamos para una racionalización objetiva de una sentencia condenatoria, pues yo creo que manejarán otra teoría diferente. La duda razonable es otro gran conflicto que se da sobre los estándares de la prueba y que están hermanados a la presunción de inocencia. No podemos separar. La duda razonable tiene por lo menos 5 variables en cuanto a su interpretación. ¿Duda razonable en qué? ¿En la acción? ¿Duda razonable en el hecho? ¿Duda razonable en la imputación? ¿Duda razonable en el probandum? ¿Duda razonable en el nexo causal? ¿Duda razonable en el aspecto de la culpabilidad? Por favor, duda razonable en un juez o en una colegiación. Si algo recuerdo del maestro Giovanni nos decía, no puede existir duda razonable en una colegiación, es decir, de 3 magistrados o de 3 jueces. Puede haber duda razonable en 1. Posiblemente puede haber duda razonable en 2. En una colegiación puede haber 3, y apúrenme un tanto cuanto, en el siglo pasado, 1918, en México teníamos jurados populares. En los jurados populares o en los altos jurados de Inglaterra o Italia, ¿ustedes creen que opere la duda razonable o opera la teoría del convencimiento, de la convencionalidad, la convicción como tal, la convicción de esa narrativa tan especial como yo en una ocasión se lo comenté al fiscal de Ecuador? No puede de una oralidad el litigio o de las técnicas que se dice para ejercer tan noble profesión y convencer al juez de legalidad. Yo creo que aquí tiene que imperar otra situación totalmente diferente y conste que estoy manejando solamente una regla, la regla de juicio que se refiere precisamente a los estándares de la prueba. La duda razonable, la sana crítica, la teoría circunstancial, la prueba indiciaria y de manera muy particular, hoy día, la libre convicción del análisis del hecho abre un parteaguas diferente, totalmente distinto a todo lo que podemos escribir, agregar. Y bueno, si a un juez o a un abogado o a un fiscal le va muy bien con el contexto de sus argumentos, que por cierto, ya les platico el antecedente, que hay jueces de distrito que niegan el amparo porque leen en la acción, en su audiencia de la acción imputativa, la apertura de los alegatos, a mí me parece totalmente incongruente. Rompen con el principio de legalidad eminentemente solemnísimo establecido en el artículo 14 constitucional. Pero falta el otro estamento. Ya hablé sobre la regla de juicio, la regla de trato. Hoy, siglo XXI, año 22, no podemos individualizar judicializaciones o judicialización de penas si hablamos de la teoría del dominio del actor. Tenemos que hablar de la teoría del dominio del acto. Y el acto no regresa evidentemente a la teoría del hecho. Consecuentemente, si eres abogado, si eres un académico, si eres un ingeniero, si eres un banquero, lo que interesa es el acto. El control punitivo del Estado no va a caer sobre ti, por lo que es la atribuibilidad como tal de lo que se manejaba en Alemania con la teoría del dominio del hecho como tal, es decir, autor o partícipe. ¿Se acuerdan, jóvenes o maestros, cuando nos enseñábamos las formas, la codelincuencia, las formas de participación? Son 2, autoría y participación. La autoría es autoría intelectual, autoría mediata, autoría inmediata y obviamente las diversas circunstancias especiales cuando hay intelectualidad o capacidad suficiente. Y las participaciones o las formas de participación, hay múltiples coautores, codelincuencias, cómplices, etcétera, etcétera. Y en Alemania, evidentemente, que están los personajes encubiertos. Manejo un poquito España, Italia y México porque realmente este trabajo ha trascendido un tanto cuanto por el contexto evidentemente de cómo argumentas, no cómo estableces condiciones en esta parte de una fantasía
litigiosa o en una fantasía doctrinal. Yo les decía que para hablar de teoría son 6 elementos positivos y 6 elementos negativos. Acreditas el primero, busca la forma de desacreditarlo. Acredita el Ministerio Público el segundo, trata de desacreditarlo. Pero aquí viene lo interesante en la parte de la regla del trato. ¿Cómo acreditas que participó A o B? ¿Con quién participó? ¿Bajo qué circunstancias especiales es autor o no es autor? ¿Directo o no indirecto? Es como cuando nos enseñaban en clases lo de la famosísima culpabilidad, de la culpabilidad en lo que es dolo y culpa. He tratado también de buscar en muchas audiencias preliminares cómo el órgano acusador determina el acto de imputabilidad a través de la acreditación de la culpabilidad por dolo directo, indirecto, eventual o circunstancial. No lo encuentro. O cuando dicen, este hecho se dio bajo los rubros de la culpabilidad, descríbemelo, descríbemelo. ¿Culpa de qué? ¿Falta de atención? ¿Falta de cuidado? ¿Negligencia? ¿Impericia? No me describas solamente la culpabilidad, porque entonces Mesger e incluso tantos autores alemanes me van a decir, y entonces la preterintención dentro del contexto del nexo causal como puente formal para establecer imputación, culpabilidad y evidentemente individualización de sanción queda mutilada, queda totalmente mutilada. Esta es la preocupación tan grande que tengo, porque saben cuántas veces se viola el principio de presunción de inocencia en acusaciones verbales. La verbalidad es una técnica, ¿eh? La oralidad es otra técnica. No hay juicios orales en el mundo. Lo que hoy está imperando son teorías, por ejemplo, la teoría de la sistemática probatoria. Esto, con la conjunción de las reglas que acabo de señalarles, la regla del juicio, la regla de trato, nos da un panorama totalmente diferente. Y la teoría de la presunción son 6 elementos, destrúyelos o acredítalos, órgano o ente procesal, que es el Ministerio Público, y tu defensa checa la parte de cómo ir destruyendo exactamente esos elementos para que opere o no opere la presunción de inocencia. ¿Y qué les puedo decir sobre los estándares de la prueba y sobre las autorías indeterminadas? Hace unos días se comentaban de acciones muy especiales en un lugar determinado. No lo voy a mencionar. La carencia del manejo de teorías sobre esta regla de trato nos pone de frente ante una supina ignorancia de lo que es en sí el rompimiento de la presunción de inocencia o la valoración de la presunción de inocencia por no manejar la regla de trato. Estas son las 2 reglas y algo que evidentemente quiero dejarles como tal. Primero, que la estructura superarquitectónica del proceso penal mexicano y en el mundo, no sistema penal, está derogado en el mundo, ya no hay sistema, es proceso penal, si ni siquiera acusatorio como tal, es principio de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y tratados internacionales. Primer gran encomienda. Segunda, abogado del siglo XXI, juez, magistrado, conoce los 5 sistemas de justicia. No es que a mí no me interesan los otros sistemas, tienes que aprenderlo porque estás manejando ya reglas de corte procesal a través de un derecho. Y por último, que la presunción de inocencia se convierte en teoría porque maneja elementos positivos y negativos bajo los estándares, que es la regla de juicio, los estándares de la prueba, que también, por favor, vean el código. Dice el código que habla de datos de prueba, medios de prueba y prueba. Los datos de prueba, según lo que establece el código, no llegan a conformar mínimamente el nexo directo de imputación, sino son datos aislados. Pero yo le preguntaría a algún ministerio público si me consigna o judicializa, como se dice, otro concepto en boga. Están judicializando un asunto, por favor, váyanse a otro país y hablen de la judicialización, se van a reír de ustedes. ¿Cuál judicialización? Está entrando la acción activa del proceso por un derecho de acción penal. ¿Cuál judicialización? Que entra al Poder Judicial local o federal, eso se llama audiencia evidentemente de control o audiencia de legalidad. Pero bueno, no voy a entrar en detalles sobre lo que es la semántica que nos vinieron a enseñar no sé cuántos autores y que evidentemente nos conflictúa cuando vamos a otros países y empieza uno a confundirse. Pero para los jóvenes que están estudiando Derecho, yo les suplico que si van a Centroamérica,
o van a España o Italia, no busquen libros de juicios orales porque se van a reír. No busquen conceptos de judicialización o bien las figuras jurídicas del control de detención. Son figuras características que entran en un código nacional con reglas. Aunque tenemos el gran problema en México, primero creamos un código procesal, es decir, las reglas para regular tu conducta, y no tenemos código penal nacional. Somos contradictorios y manejamos evidentemente el esquema normativo. Estoy hablando de México, para mis amigos que me están viendo en otros países, solamente estoy hablando de México. Cuando vaya a sus países ya comentaremos la parte comparativa, porque ya saben que yo leo su constitución y su código. Es precisamente abrir ese parteaguas y que no todo sea, ni sea aceptable, ni lo aplaudamos como tal. No decimos con orgullo, ¿ya integraste tu carpeta de investigación? Mentira, ¿dónde está el concepto de carpeta? Se habla de la investigación y consecuentemente integrar tu expediente para investigar metodológicamente el hecho, no el delito. Vean la importancia del por qué, gracias a la pandemia en el 2020 escribí 5 libros, se acaba de publicar el primero, sobre todo, lo digo con toda humildad y con toda seriedad, los instrumentos internacionales repito, desde el año de 1670, Carolina, evidentemente la ordenanza de Carolina, hasta la reforma del 20 constitucional, nos abrieron un panorama totalmente diferente en donde todavía existe mutilación, evidentemente, de corte doctrinal y de manejo en el derecho comparado. En términos generales, quiero decirles que la presunción de inocencia, si la manejamos simple y llanamente aislada, como un argumento suelto, porque también yo he visto en las universidades, hoy manejan cursos de litigación, de técnicas de litigación, de cómo deben de acreditar su utilidad del caso, el hecho, el probando y la norma. Pero eso no lo vas a decir, tú lo vas a decir al juez. Tú maneja, describe exactamente lo que quieres plasmar para que sea el juzgador, bajo su libre, evidentemente, valoración de datos, indicios, evidencias, huellas, vestigios, medios probatorios, no datos de prueba, medios probatorios, y el probandum como parte de una sistemática probatoria, te va a llevar, evidentemente, juez de legalidad, a establecer si vinculas o no vinculas a proceso. Parte toral, y con eso concluiría porque veo a mi querido joven y brillante doctor, a quien le vuelvo a reiterar mi cariño, mi afecto, por invitarme, para mí, participar académicamente en una universidad como es la Autónoma de Guerrero y que participen tantos otros y brillantes académicos, es como si me invitaran a disfrutar el mejor pastel del mundo, por no decir un vino tinto, que yo creo que el doctor Rafael sabe a qué me refiero, pero bueno, eso a mí me motiva y me angustia cuando trato que los tiempos se amplíen para que pueda yo llegar con mayor objetividad a esa parte sensible, porque les quiero decir, amigos abogados, jueces, amigos estudiantes de derecho, amigos de la universidad de Fidelitas, alumnos brillantes que tiene el doctor Rafael, yo no los convenzo, no quiero convencerlos. Hay que leer los trabajos de investigación y ¿saben cuál es el objetivo? Motivarlos, incentivarlos para que cuando estén defendiendo a su cliente, cuando estén defendiendo a un familiar, digan esto yo lo escuché de este autor, lo escuché que estaba medio desfasado, pero creo que tiene razón. Pero evidentemente, yo cuando conocí a Jordi Ferrer hace más de 25 años, aquí en Acapulco, decía yo, mi cuate está desfasado. Hoy maneja una teoría, pero es una teoría que está manejando como tal en una parte de España, porque evidentemente que hablar de convicción e íntima convicción se maneja en la parte central. Yo comparto la postura de dictar resoluciones por convicción, manejando indicios o manejando el probandum como tal, pero ese es tema de otra charla como tal. Lo cierto es que las reglas, las valoraciones y la forma en cómo uno va escribiendo, va uno también aprendiendo. El derecho hebreo, el derecho canónico, el derecho romano-germánico y si me apuran también el derecho griego, nos abrieron el panorama más bello y más hermoso para que en este siglo XXI, ustedes jóvenes de la bella ciencia del derecho penal, establezcan las condiciones más hermosas para defender a su cliente, a su propia familia o a su propio país.
Concluiría de manera muy elemental. La teoría de la presunción, para que tenga peso de legalidad bajo instrumentos internacionales, dentro de la estructura arquitectónica y las reglas del trato y de juicio, tienen que manejar sus efectos procesales. Esta es la otra parte que no quiero dejar inadvertido. Este libro maneja también en el capítulo cuarto, a partir de la página 427, hay efectos preprocesales, procesales y extras procesales o extrajudiciales que pueden manejarlos en un juzgado o en un tribunal unitario o colegiado, en el sistema ordinario o en el sistema extraordinario federal o en un gran tribuno, como se manejó aquel caso clásico de las televisoras en nuestro país, en México, se han de acordar que resolvió, después de que la Suprema Corte de Justicia de mi país casi declaró empatado este asunto de dos televisoras con un contexto nacional, fue la Corte de Suiza y le dio la resolución a una de estas empresas, que sería motivo también de otro comentario. Consecuentemente, la presunción de inocencia es tan antigua, pero es tan aplicable hoy día con los instrumentos internacionales en las cortes. Hay que luchar, hay que hacerlo efectivo, pero repito y reitero, yo no vengo evidentemente a convencerlos, vengo a motivarlos para que estudiemos conjuntamente esta bellísima teoría que estoy segurísimo que el día que la apliquen y se la exijan motivadamente a un juez de control, los quiero ver en su reacción y en su exposición, porque también piden que sea de oralidad y de verbalidad. Pues yo quiero que me dicten un acto vinculatorio a proceso de manera verbal. Yo espero escuchar a mis jueces de esta manera muy pronto, ahora que ya estemos en un tribuno unitario en el sistema acusatorio. Les envío con todo mi corazón, de verdad, como decía en el derecho precuautémico, porque yo no hablo del derecho precolombino, precortesiano. Para mí el último emperador mexica fue Cuauhtémoc, y divido al derecho mexicano en precuautémico, cuauhtémico y poscuauhtémico. Les mando el apapacho académico para todos los ponentes, para ustedes, mi joven doctor Jorge Leider, y de manera muy particular a mi universidad, a las instituciones y autores de mi universidad, para que sigamos en este caminar de estos seminarios, que valga el comentario. Lo hacemos simple y llanamente por el amor que le tenemos a la ciencia del derecho. Felicidades y estoy a sus órdenes.